Buenas tardes, Alejandro Rondón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mientras se conectan tus compañeros, esperemos que el día sea un buen día. Estamos ya en nuestras últimas actividades. Estamos en nuestras últimas actividades, así que vamos a empezar. Voy a enviarles su actividad que vamos a trabajar esta semana. Solo son preguntas. Va a estar sencillo, van a estar sencillísimas. ¿Ya? Van a estar sencillas. Así que vamos a ver qué trabajamos hoy día. Esto mientras voy compartiéndoles su material. Listo. Buenas tardes, Fabricio Machado. Muy buenas tardes. Listo. Hoy día nuestra actividad es pequeña, solo son preguntas. ¿Ya? Preguntarles también cómo van con su proyecto, muchachos. Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo van con su composta? ¿Lo llegaron a hacer la composta? ¿El compostaje lo llegaron a hacer? Vamos a ver qué me dicen. ¿Lo llegaron a hacer su compostaje? ¿O aún están elaborándolo? Recuerden que tenemos hasta la otra semana para presentarla. ¿Ya? Experiencia 6. Listo, vamos a ver qué trabajamos hoy. Hoy ya son preguntas nada más. Igual pueden ir enviándome imágenes. Listo. Listo. Hoy ya vamos a ver un nuevo tema. Vamos a visualizar. A ver, por aquí. Los microorganismos nos brindan beneficios. Observamos ahí. Tenemos directamente, ¿no? Observamos ahí. Buenas tardes, profesor. Tipiani, yo sé cómo está Tipiani. Buenas tardes. Listo, como le indiqué a sus compañeros, hoy ya vamos a visualizar. Ya, mire, el Fabricio, ya. Ustedes, lo que ustedes solo me van a enviar a mí, por ejemplo, es la imagen por el WhatsApp, por mi WhatsApp personal, la imagen de su composta. Por ejemplo, si lo hiciste, toma la imagen, tómale foto y me van enviando. Por ejemplo, hoy día me tomas imágenes y me envías. Yo voy a registrar solo eso. Esa composta le va a durar un mes. Por ejemplo, dejando un día, ustedes le van a echar, por ejemplo, una tacita, solo la mitad de agua le van a echar y van a revolverla, dejando un día, para que solita vaya soltando la oxigenación, ¿no? Ese es un mes y luego ya se echa a la tierra y eso se nutre directamente con ese producto. ¿Ya? Ustedes solo lo que tienen que enviarme solo son imágenes de cómo van con su trabajo, nada más. Eso es lo que ustedes me van a enviar, ¿ya? A ver, observamos, listo, ya, a ver, listo. Entonces, hoy día, profesor, ya, profesor, de aquí le mando una foto de mi composta a mi WhatsApp personal, ya, yo voy registrando en su archivo y nada más. Eso es su tarea, los chicos del compostaje. Entonces, vamos a visualizar nuestra semana 6. Los microorganismos nos brindan beneficios. Todos los microorganismos nos brindarán beneficios. ¿Qué dicen ustedes? Miren que están realizando un compostaje ustedes, están realizando cierta descomposición, ¿no? Esos microorganismos que se van a descomponer. Sabemos ahí, visualizamos o observamos, tenemos bacterias del yogur, miren cómo son. Tenemos las bacterias de la flora intestinal. Buenas tardes, Ike, Sergi, buenas tardes. Observamos también lo que corresponde a hongos y bacterias del suelo, ¿no? Entonces, donde van a permitir esa descomposición, lo que están haciendo ustedes con su composta, ¿no? Se van a descomponer todo eso, buenas tardes, van a descomponer todo eso de origen vegetal, ¿no? Las plantas, todo eso van a descomponer. Entonces, vamos a visualizar un pequeño video, ya en función de ellos, y luego continuamos, ¿no? Continuamos con las preguntas, así que presten mucha atención en función de esto, ¿ya, muchachos? Listo, vamos a visualizar un video. Listo. Aulis, ¿sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Pero qué? Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo. Hongos, algas, bacterias. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. Exacto.
Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque algunos de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Por eso tenemos fiebre. Algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades. Pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento. Sí, pero no te asustes. Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen, porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver, como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles. La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. Matías, ¿te preparo un emparedado para llevar a la escuela? Mamá, mientras tú lo preparas, yo buscaré un envase de plástico que cierre muy bien. ¿Para qué? Quiero estar seguro que no le vaya a entrar ningún microorganismo antes de que lo coma. ¿Sabes que están en todos lados y que no los podemos ver de tan pequeños que son? Sí, lo sé, y por eso te digo siempre que te laves las manos y te cepilles bien los dientes después de comer. Ya no me olvido de eso. Muy bien, muchachos. Listo, entonces vamos a preguntar. La pregunta es, responde a las siguientes preguntas en función de los microorganismos. A ver, ¿qué tanto sabemos de los microorganismos, son estudiantes? A ver, sabemos que los microorganismos han sido catalogados por una parte de la población como organismos causantes de enfermedades, ¿no? Ustedes ya saben eso. En la imagen, ustedes visualizaron y en la parte del video, donde se da a conocer que no todos los microorganismos son patógenos. Cuando hablamos de patógenos, donde sabemos que van a ser causantes de enfermedades, ¿no? Entonces reconocemos nosotros eso en función de ciertos microorganismos. Por ejemplo, tenemos a las bacterias, tenemos a los virus, tenemos al hongo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que pueden causar, en ese caso, el deterioro, ¿no? De alimentos. Si las condiciones ambientales son las adecuadas para ellas, el crecimiento de algunos agentes patógenos, ¿no? Sabemos que está asegurado, pero no siempre es así. Por ejemplo, las bacterias son seres vivos microscópicos, ¿no? Juegan una doble función en términos de seguridad alimentaria. Eso estamos reconociendo, porque no siempre son las responsables de intoxicaciones. Profesor, ¿cómo es intoxicaciones? Cuando nos causan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el cólera, ¿no? En este caso, de repente cuando nosotros hemos comido alguna vez, ¿no? En la calle, sin lavarnos las manos, o quizás si las personas con las que prepararon el alimento y después nos causa así dolor de barriga y dice, ay, no sé, me duele la barriga, o de repente cada vez que han tomado leche, ¿no? O han tomado yogur, sienten esa descomposición que les duele la barriga y los llama directamente al baño. Entonces, sabemos que hay bacterias, ¿no? Y se van a encontrar en nuestros alimentos. O de repente, cada vez que ustedes se van a alimentar, por eso las indicaciones son que nos lavemos las manos antes y durante y después de alimentarnos, ¿no? Por lo tanto, es muy fundamental, incluso cuando nos vayamos a los servicios higiénicos, estar lavándonos las manos es un continuo. Por lo tanto, eh, sabemos que aquí las bacterias, hablamos de las bacterias beneficiosas. Al hablar de las bacterias beneficiosas, ¿no? Sabemos que son las que tienen capacidad para modificar el alimento como resultado a un producto en la mayoría de los derivados, ¿no? Cuando hablamos de los yogures, de los quesos, la mantequilla, la elaboración de alimentos no es posible gracias a la presencia de bacterias. Una de ellas es el lactobacillus, ¿no? El Streptococcus, el Leuconotus, son imprescindibles
para que se produzca una transformación, ¿no? En ese caso en la lactosa, cuando hablamos del ácido láctico, durante ese proceso de fermentación. Ahora, pregunta número 1, estas son rondas de preguntas sencillas y fáciles, ¿ya, muchachos? ¿Qué observaron en las imágenes? Díganme ustedes. ¿Qué observaron en las imágenes? ¿De qué trató el tema? A ver, listo. A ver, vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? Fácil, fácil. ¿De qué trata el tema? ¿Ah? De los microorganismos, ¿no, muchachos? ¿Qué tipo de microorganismos? ¿Mm? ¿De qué tipo de microorganismos? Ya, muy bien, bacterias, muy bien, bacterias. ¿Qué más? Lo que está abundando ahorita, lo que abunda con esta gripe, ¿no? El virus. Exacto, los virus. Ellos son microorganismos, ¿no? Causantes de enfermedades, también es directamente. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué observamos? Ahí ustedes han indicado microorganismos, bacterias, virus. La pregunta es, ahora nos vamos al ámbito más a la salud, ¿no? Más a la salud. ¿Por qué son útiles las bacterias en los intestinos de las personas? ¿Por qué serán útiles en nuestros intestinos, ¿no? A ver, de repente, ¿qué nos ayudará a nosotros, ¿no? Muchas de las bacterias que nosotros quizás ustedes no reconozcan, ¿no? Pero nosotros, hay bacterias que ingresan, muy bien, nos producen anticuerpos, muy bien, anticuerpos, ¿no? No tan solo anticuerpos, sino nos van a producir que haya una descomposición sana, ¿no? ¿No? En ese caso, ¿ya? Y listo, vamos a ver. Cuando se esté descomponiendo ese alimento en la parte interna, ¿no? Esa descomposición sea saludable para nosotros, ¿no? En ese caso, ¿ya? Listo, vamos a ver por aquí. Sabemos que son definitivamente beneficiosos. Varios miles de especies bacterianas están presentes, ¿no? En nuestra digestión. Se encarga de garantizar una buena digestión, muchachos, ¿no? Que sea esa digestión eficiente y una protección, en este caso, hacia nuestra parte interna, ¿no? ¿Qué pasaría en nuestro estómago si consumiéramos alimentos contaminados por otras bacterias? Imaginen, ¿qué nos pasaría? Cuando hablamos puntualmente de las bacterias, ¿no? ¿Qué pasaría, muchachos? Nos enfermamos, ciertas alergias, intoxicaciones, ¿no? Enfermedades. Entonces, nuestras bacterias no van a poder protegernos, ¿no? Como dice su compañero, no nos van a proteger. ¿Qué pasaría en nuestro estómago? Creo que van a pasar muchas acciones, ¿no? Sabemos que ocurre cuando uno ingiere alimento o agua que contiene bacterias, parásitos o virus, ciertas toxinas que producen los organismos, la mayoría de casos, causan intoxicación, ¿no? Alimentaria y se dan a raíz de esas bacterias comunes como el estafilococo o el Leisheriella coli, ¿no? Ahí de repente por ahí han escuchado sobre estas bacterias, ¿no? Muy comunes y también lo que causa el cólera y esas digestiones ahí, enfermedades. Uno, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado cada vez que nos alimentemos, ¿no? Exacto, dolor abdominal, hinchazón, ¿no? De repente por ahí alguna vez han comido sin darse cuenta, ¿no? Agarraron una fruta, una manzana y sin lavarla previamente bien lavadita, o las uvas o cualquier alimento que nosotros ingerimos así nomás. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Siempre lavarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que las frutas, las verduras, y todo producto, ¿no? Primero debemos en ese caso, de lavarlos completamente porque la mayoría tiene esos productos residuales, ¿no? Entonces nos van a contaminar.
nuestro sistema está diseñado para protegernos, pero sabemos que nuestras bacterias no van a ser muy resistentes a estas bacterias que van a ingresar, ¿no? Por lo tanto, como dijo su compañero, ese sistema, esa barrera, ¿no?, de protección no va a servir, ¿no? Porque algunas van a ser más resistentes en función de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, fundamental que tengamos ciertas bacterias. Ustedes conocen en algunos alimentos, que son las preguntas que se ven a continuación, algunos alimentos, por ejemplo, los quesos, ¿no? El yogur, la leche, ¿no? Entonces van a tener los hongos, la salsa de soya, de repente por ahí el vinagre, ¿no? El vino, el pan, van a tener este tipo de microorganismos que son saludables, sanos para nuestro organismo, ¿no? Sí, muchachos, por ejemplo, son beneficiosos para cada vez que nosotros nos alimentamos, ¿no? Muy beneficiosos. ¿Listo? Pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4. Listo, mientras vamos terminando. Pregunta número 4. ¿Por qué será importante que en el suelo hayan bacterias? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será muy importante o no que en el suelo hayan bacterias? Miren que ahí hablamos parte de nuestro compost, ¿no? Nuestro compost. ¿Será fundamental que hayan bacterias en el suelo o no será fundamental? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Sí o no? Profesor, yo creo que no. Profesor, yo digo que sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será o no será de suma importancia? Vamos a ir con la pregunta 4, luego 5, 6 y la pregunta 7. Y luego 3 preguntas donde ustedes tienen que marcar una alternativa, o indicarme esa alternativa, ¿no? Ya, vamos a ver. Pregunta 4. Vamos a la pregunta 4. Pregunta 4, 5, 6 y la pregunta 7. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué será importante que en el suelo haya bacterias? Hayan bacterias, muchachos. ¿Será importante o no será importante? Miren lo que están haciendo ustedes con su compost. Esta pregunta está direccionada mucho al compost, ¿no? ¿Será fundamental que en el suelo se encuentren bacterias? ¿Sí o no? ¿Nos ayudará? Sí, muy bien, Ike. Sergis nos dice que sí, es importante. Recordemos que las bacterias van a descomponer, ¿no? Son esos seres descomponedores, desintegradores. Por lo tanto... No siempre van a haber bacterias. Dime, Joseph. Siempre van a haber bacterias. Muy bien, son importantes las bacterias, ¿sí o no? En el suelo. Son importantes porque van a permitir esa descomposición, que la descomposición se dé rápida, ¿no? Van a nutrir, ¿no? Entonces, primero, se descomponen rápido los compuestos orgánicos, ¿no? Y van a permitir que se nutran, ¿no? Con esa descomposición. Sí, es muy importante, muchachos, es de suma importancia. Porque ayudan a la descomposición de los desechos, ya sean animales o vegetales, ¿no? ¿Ustedes sabían que en el yogur? Creo que esta pregunta ya es súper fácil, ¿no, muchachos? ¿Sabías que el yogur se elabora con bacterias? ¿Sabían ustedes? ¿Sí o no? ¿Y qué bacterias serán? Yo no, pero... ¿No? ¿No sabías que el yogur Sí, ya, muy bien. Sí, muchachos, en el yogur, ¿no? Por ejemplo, el vinagre también, la salsa de soya, como les indiqué, el vino, el pan. Hay hongos también que son muy beneficiosos, ¿no? Para nosotros no todos los hongos son perjudiciales. En este caso, para la fermentación, es un proceso donde un conjunto de bacterias van a participar, por ejemplo, como el grupo de los lactobacillus, ¿no? Que se distribuyen un gran número para los productos fermentados, tanto de origen animal como vegetal. Por lo tanto, el ácido láctico se fabrica artificialmente, ¿no? Y se añade a algunos alimentos como preservantes. Ahora, la combinación de ciertas bacterias va a permitir obtener el yogur, y se trata de dos tipos, los más comunes, de las bacterias probióticas. Cuando hablamos de esas bacterias probióticas, recordemos cuando ustedes escuchen esta palabrita probiótico, entonces que son beneficiosos, ¿no? Probióticos son beneficiosos y se encuentran en los productos lácteos no fermentados.
Entonces, todos los yogures están elaborados, tienen en su composición bacterias, ¿no? Los quesos también. Recordemos que cuando hablamos de probióticos, ¿no? Organismos vivos que se añaden en nuestros alimentos, ¿no? Y que sobreviven a la digestión, llegando en la parte interna a nuestro colon, ayudando a restituir nuestra flora intestinal. Por lo tanto, estas bacterias son buenas y luchan contra las malas en beneficio de nuestro organismo, ¿ya? Muchachos, es fundamental. Entonces, ¿qué tipo de bacterias serían, no? En este caso, el del lactobacillus, tenemos el Lactobacillus adicophilus, es la bacteria del yogur. ¿Qué otros productos que conoces son elaborados con microorganismos? Muchos, ¿no? Son, por ejemplo, como les indiqué, los hongos, las levaduras, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, profesor. Entonces, nosotros cuando nos alimentamos tenemos, sí, muchachos, que cuando hablamos de, por ejemplo, la salsa de soya, ¿no? Tenemos de repente el aspergillus, se usa para fermentar. Otro va a ser otro tipo de levaduras, por ejemplo, para el vino, para la cerveza, para el pan. Está la levadura, las Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que se emplea ahí, este tipo de levadura se añade como un mosto líquido en sus lúpulos. Otro tipo de, va a ser los Lactobacillus brevis, ¿no? Los Lactobacillus lactarum, que nos ayudan mucho en las fermentaciones. Muchos son los microorganismos buenos para nuestro organismo. ¿Todos los microorganismos causan enfermedades? Entonces estamos hablando que no todos causan enfermedades, no todos, pero los que sí causan enfermedades, ¿no? Entonces ahí sabemos que son esas bacterias malas, las que se suponen un problema y un riesgo de intoxicación alimentaria, ¿no? Entre las más comunes está la salmonela, ¿no? Profesor, ¿y la salmonela de dónde proviene? Es una bacteria muy habitual de muchos animales, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de aves en la carne, cuando nosotros manipulamos frecuentemente, o por ejemplo una cocción eliminada de la bacteria en el huevo, es uno de los alimentos más relacionados con la salmonelosis, por ejemplo, cuando preparan mayonesas, ¿no? La mayonesa simplemente es con el huevo crudo, entonces la gallina, como pone directamente el huevo, entonces ahí viene con restos de heces, ¿no? Ese cascarón, y las manos de repente las tenemos sucias, entonces ahí se desarrolla ese tipo de bacteria. Entonces siempre tengamos cuidado, ¿no? En la fabricación de la mayonesa, en ese, otro tipo va a ser el chili coli, ¿no? Entonces aquí esta cepa patógena es muy habitual en las principales infecciones, ¿no? Como la carne picada, pero sabemos que las carnes tienen que estar bien cocinadas en ese aspecto. La listeria, ¿no? El Staphylococcus, ¿cierto? Son de las bacterias patógenas que se reconocen cuando las personas llegan así con intoxicación. Recordemos, no todos los microorganismos causan enfermedad, ya que también hay beneficiosos, como los probióticos, ¿no? Hablamos directamente de los probióticos, de los microorganismos que son buenos y saludables para nuestro organismo, ¿no? Saludables para nuestro organismo. Listo, mientras vamos visualizando, ahora sí se nos viene, mientras terminan aquí. ¿Sabías que los microorganismos pueden ayudar o perjudicar, ¿no? Pueden ponernos enfermos o atacar a otros microorganismos que invaden el organismo, en nuestro cuerpo? Las bacterias benéficas, por ejemplo, producen anticuerpos y se encuentran en la piel y en el tracto digestivo. Otras son utilizadas en la medicina. Algunos hongos, como la levadura, ¿no? Intervienen en la elaboración del pan, otros en la fermentación. Estoy leyendo de esta parte, así que ustedes solo responden la pregunta. Esa es una pregunta ya personal, ya muchachos. Entonces, en la fermentación del vino, la cerveza, el vinagre, en la elaboración del queso, la mantequilla,
etcétera. Algunos protistas, ¿no? Como las algas, se utilizan en la alimentación, la medicina, la agricultura. Ante esta situación expuesta, nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos evidenciar la utilidad de algunos microorganismos según tu perspectiva, ¿no? Según tu punto de vista? ¿Cómo podemos evidenciar la utilidad de algunos microorganismos? Recordemos aquí que los microorganismos, como son agentes benéficos, también son perjudiciales. Entonces, sabemos que nos pueden sanar, ¿no? Curar y a la vez nos pueden enfermar. Entonces, en función de ello, sabemos que su estudio es muy exclusivo de los microorganismos porque nos va a permitir reconocer, ¿no? Aquellos microorganismos que son beneficiosos para nosotros. Entonces, podemos evidenciar esa utilidad, sí, porque esa utilidad es fundamental y es buena, ¿no? Para todos, en especial todos los seres vivos, ¿no? Ahora sí, vamos a la composta y son 3 preguntas que ustedes van a resolver, ¿no? Son 3 preguntas en función de, tienen que marcar solo la alternativa que es correcta, ¿no? Para la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Ya? Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. A ver, vamos a hablar un poquito de la composta, de lo que ustedes han hecho, ¿no? Ustedes han visualizado, han podido realizar su compostaje, ¿no? Han utilizado todo tipo de organismos, en este caso vegetales, ¿no? Para elaborar su compostaje. Dejando un día, van a regarla, ¿no? Van a regarla y van a visualizar que al pasar de los días, ese compostaje empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar, empieza a disminuir, ¿no? Por lo tanto, muy fundamental que nosotros oxigenemos todo lo que se encuentra en nuestro compostaje. Al mes, después de poder realizar ese compostaje, ustedes van a, en este caso, si tuvieran jardín o un suelo donde sembraran por ahí de repente algunos tomates, lo que siembren en casa, o de repente si tienen plantitas, echen, no van a echar directamente ese compostaje para nutrir. Recordemos que ahí ese compostaje tiene muchos nutrientes, ¿no? Muchos nutrientes es fundamental para las plantas, para las plantas. Listo, mientras vamos revisando por acá. El compostaje, nosotros sabemos que es la decomposición controlada de materiales orgánicos, por lo tanto como la soja, la verdura, las frutas, etcétera, el cual da como resultado un producto totalmente orgánico y aprovechable por el suelo y las plantas. Este abono mejora la estructura del suelo, aporta ciertos nutrientes de forma equilibrada y a su vez nos ahorra dinero en el uso de fertilizantes químicos y no permite el reciclaje de dichos residuos. Necesitamos tener herramientas. Ustedes ya han visualizado, ya han elaborado su compostaje, ¿no? Han utilizado varias de las herramientas. Recordemos que ese compostaje, cuando se van a someter a siempre, va a haber unos cambios de temperatura en su parte interna. Esas temperaturas van a oscilar entre 40 y 60 grados, no van a llegar a incrementar. Es por eso que no se debe colocar en el sol, ¿no? Simplemente en un lugar donde nadie lo puede manipular, solo ustedes, ¿no? Ahí dejando un día van a agregarle agua y van a removerlo, entonces para que se descomponga todos esos nutrientes de forma pareja y se oxigene. Entonces, a la vez elimina gran cantidad de gérmenes no deseados. Para conseguir este proceso de putrefacción, de descomposición, es necesario la intervención de algunas bacterias y hongos. La capa inferior debe tener un espesor. Bueno, ustedes ya han realizado su compostaje. En la parte interna se va a realizar, sabe un profesor, pero aquí pide algunos elementos. Sabemos que nosotros no podemos aplicar ciertos alimentos solo con lo que tenemos en casa. Aquí ustedes van a observar, ¿sí o no?, que al pasar de los días, de las semanas, incluso al llegar al mes, va a cambiar de color todo, ¿no? Entonces, aquí han intervenido muchas bacterias, ¿no? En ese compostaje, como el Bacillus starophilinus, el Clostridium thermocellus, el Thermonospera y la Thermosinomices, entre hongos que se encuentran, ¿no?,
como el mucur, el aspergillus, el getricum. Cuando hablamos de la fermentación, recordemos que esa duración del proceso, cuando nosotros, por ejemplo, le agregamos más insumos, por ejemplo, como heces de animales, ¿no? Cuando tenemos mayor cantidad, el proceso va a demorar de 3 a 4 meses, ¿no? Y en verano, en invierno va a ser mayor, ¿no? Por el frío. Ahora, profesor, pero nosotros solo estamos realizando con ciertos productos, ¿sí o no? Son productos que se van a poder descomponer, que tenemos ahí en casa. Si quieren darle más tiempo, excelente, ¿no? No hay problema. Eh, pero de preferencia mínimo que sea un mes, ya muchachos, mínimo que sea un mes para que pueda descomponer todos esos y haya una buena viabilidad, ya muchachos, para la descomposición. Ahora, si ustedes por ahí de repente agregaron, ¿no? Profesor, yo tengo cuyes, yo tengo conejitos, agregué directamente ese de esas mascotitas, ¿no? Entonces ahí vamos a dejar un poquito más de tiempo para que esa descomposición se dé y se dé bien, ¿ya chicos? Listo, vamos a la ronda de preguntas en función de este texto pequeño. Y ustedes van a marcar y me van a indicar si es la alternativa A, B, C o D. Primera pregunta, vamos a ver, indica la alternativa correcta. Elisa es una estudiante, en este caso de primero de secundaria, junto con sus compañeros y su docente de ciencia y tecnología, está realizando el estudio de microorganismos. ¿Bien? La profesora le menciona, el docente le menciona que muchos microorganismos son beneficiosos y otros son dañinos. Por eso le plantea realizar un proyecto sobre la elaboración del compost en su institución. Se inició en junio. Ante esta motivación, los estudiantes siguen los pasos para realizar su indagación y se plantea la siguiente hipótesis. Recuerden las hipótesis, suposiciones. Si las frutas, verduras y otros restos de la casa tienen sustancias minerales, entonces con ellas podemos elaborar el compost y para ello empleamos diversos materiales. Es allí cuando Elisa y sus compañeros seleccionan materiales, herramientas e instrumentos para realizar su compost. Pero surge una interrogante. Pregunta, ¿por qué es necesario contar con esos materiales, herramientas e instrumentos? Miren que ustedes ya han realizado ciertas experiencias, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario para ustedes contar con esos materiales, con las herramientas y con los instrumentos? A. No es necesario contar con esos materiales porque son muy costosos, difíciles de adquirir y además alternan el ambiente. ¿Será la alternativa A? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ir tachando o vamos a ir confirmando. A ver, ¿puede ser la alternativa A? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿No es necesario contar con esos materiales porque son costosos, difíciles de adquirir y además alteran el ambiente? ¿Ustedes les ha salido caro realizar ese compostaje, muchachos? Díganme ustedes, desde su punto de vista. ¿Les ha salido costoso? A ver, por ahí ya me di que me está dando una alternativa, ¿no? Listo, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos negando la A, no puede ser, muy bien, porque utilizamos materiales de casa, ¿no? Listo. Alternativa B, es necesario contar con los materiales, herramientas y instrumentos básicos, procurando no utilizar los que contaminan el ambiente. Vamos viendo, porque hemos visto que estamos reconociendo, ¿no? Si estamos utilizando materiales que tenemos en casa, las herramientas, los instrumentos, ¿no? Que son necesarios. La C también, la C. La C también puede ser. Vamos a ver. Es necesario contar con materiales, instrumentos y herramientas que los estudiantes pueden tomar de sus casas. Así no generan gasto y el compost no tendría costo de elaboración, ya que las bacterias, ¿no? Y hongos ayudan en el proceso. Miren, ahí está, sería un poquito más detallada, ¿no, profesor? Podría ser, ¿ah? Es necesario utilizar material alternativo que no contamine el ambiente. No es necesario, no es necesario la pregunta, la alternativa D, ¿no? La alternativa B podría ser, pero la alternativa C ya nos indican directamente de la utilización, ¿no? De ciertas bacterias, muy bien, entonces vamos a ir a ellos, ¿no? ¿Por qué es necesario contar con esos materiales? Porque sabemos que
tendría un costo menor de elaboración. Excelente. Es necesario, muy bien. Alternativa C, ya listo, ustedes ya saben con solo la alternativa C. Pregunta número 2. Vamos a ver la pregunta número 2. Solo son 3 preguntitas, ¿ya, muchachos? Solo la pregunta 2. A ver qué nos dice la pregunta 2. Imaginemos que estamos en septiembre y la materia orgánica está semi-descompuesta. Algo está pasando. Menciona Elisa. Ella analiza todo el proceso realizado y se plantea otra hipótesis. Miren, va a plantearse una segunda hipótesis. Si se agrega al compost todos los restos orgánicos, entonces a los 3 meses la materia debe descomponerse. Elisa y sus compañeros evalúan el trabajo efectuado. Recuerden que la hipótesis es una suposición, ¿no? Chicos, dice ella, si agregamos al compost todos los restos orgánicos, entonces a los 3 meses la materia debe descomponerse. Elisa y sus compañeros evalúan el trabajo efectuado. Recuerden, cuando hablamos, ahí les indicaba, ¿no? El tiempo de duración en la lectura. ¿Se acuerdan el tiempo de duración en la lectura? ¿Sí o no? Cuando les hablaban del compost. Ahí, ¿qué decían directamente, no? Por ejemplo, la variabilidad, no la fermentación. Dura aproximadamente de 3 a 4 meses, miren, pero siempre y cuando se realice en la primavera. ¿No? Y en verano de 6 meses, ¿no? En otoño o invierno. Entonces, lo que propone Elisa, ¿no? Está relacionado, porque dice, si agregan al compost todos los restos orgánicos, entonces a los 3 meses la materia debe descomponerse. La pregunta es, ¿la materia a los 3 meses debe descomponerse o ya empieza a descomponerse desde que son agregados? A ver, ¿ustedes qué dirían? Vamos a visualizar la respuesta. Revisando el cuaderno de campo, observan que han seguido todos los procedimientos sugeridos. El termómetro utilizado era clínico. ¿Pero qué tiene que ver el termómetro? Olvidaron considerar que durante los meses de invierno el proceso demora y la temperatura no es la adecuada para que los microorganismos puedan actuar. Han olvidado indagar más acerca del compostaje. A ver, ¿qué me podrían decir ustedes, muchachos? Ella indica, si se agregan al compost todos los restos orgánicos, entonces a los 3 meses la materia debe descomponerse. ¿La materia se va a descomponer a los 3 meses o se está descomponiendo, por ejemplo, ya cuando pasa una semana y empieza a descomponerse? Díganme ustedes. ¿Se descomponen o no? Sí. Ya. Pero Buenas tardes, profesor. buenas tardes, María, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, chicos, recuerden esto. Buenas tardes, miren, dice, si están en septiembre y la materia orgánica está semidescompuesta, miren ahí, algo ha pasado. Estamos en septiembre, la materia orgánica está semidescompuesta, algo está pasando. Miren, arriba ya nos dice, entonces, menciona Elisa, cuando antes de realizar la experiencia, ¿no? Ella propuso así. Si se agrega al compost todos los restos orgánicos, entonces a los 3 meses la materia debe descomponerse. Entonces, olvidaron considerar que durante los meses de invierno el proceso de demora de temperatura no es la adecuada. O han olvidado indagar más acerca del compostaje. Recuerden que ahí ya te está indicando, la materia orgánica está semi-descompuesta, ¿no? Porque recordemos que desde la primera semana ya empiezan a descomponerse. Pero ella indica, ¿no? Imaginemos ya que ahorita nosotros estamos realizando su compostaje. Ustedes han visualizado, ya cuánto llevan, una semana, ¿no? Una semana llevan, ¿sí o no? ¿Y ha habido algún cambio? Díganme ustedes, ¿ha habido algún cambio en su compost, en este caso, se está Sí, descomponiendo? profesor, que se pudre. Está en putrefacción, ¿sí o no? Y eso que recién ustedes llevan una semana, ¿no? Ustedes llevan una semana, ¿sí o no? Listo. Imagínense que ellos han agregado más cosas a ese compost, ¿no? Entonces ellos están planeando que en 3 meses, ¿no? Ya se haya descompuesto totalmente, o sea que eso ya se haya producido como una tierra para decir. Entonces, se han olvidado de indagar más
o se olvidaron considerar que durante los meses de invierno el proceso demora y la temperatura no es la adecuada para los microorganismos puedan actuar. Se supone que están en septiembre es primavera, ¿no? Por lo tanto, en los meses de julio, agosto, ¿no? Puede ser que haya frío. Entonces, la descomposición va a ser lenta. Entonces, se han olvidado de indagar más, que es la alternativa D, o se olvidaron considerar que durante esos meses de invierno el proceso demora. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Ah? Puede ser la C, puede ser la D. A ver, ahí puede ser la C o la D. La C, profesor. Sí, pero recuerden que arriba dice, estamos en septiembre y la materia orgánica está semidescompuesta. La D. La D, ¿no? Entonces hay que indagar más. Ustedes díganme, ¿debemos de indagar más o simplemente formularnos? ¿Qué me dicen ustedes? Para realizar un experimento. ¿O solo se quedarían con lo que... A ver, se quedarían con... Si yo les digo, a ver muchachos, vamos a realizar esto, ustedes van a decir, profesor, pero solo eso, profe, y a algunos les nace quieren investigar más, ¿sí o no? Entonces, debemos de investigar. Recordemos que antes de poder experimentar, se viene el recojo de información. ¿Y qué indica el recojo de información, muchachos? ¿Qué nos indica indagar, conocer, investigar? ¿Sí o no? A ver, María, te escuchamos, María. Listo, ¿sí o no? Indagar, investigar más. O ustedes se quedan, si yo les digo, a ver, si yo les dijera, a ver, muchachos, hoy día vamos a preparar un tecito casero. Van a tomar esto, lo otro. Ustedes me dicen, ¿solo eso, profesor? No, yo he escuchado otras cosas. Y investigan, indagan, preguntan acá, preguntan, se leen un libro, información. Entonces, han olvidado indagar más acerca del compostaje, ¿sí o no? Porque sabemos que el compostaje no es tan solo lo que el profesor me indica. No es tan solo quedarnos con esa información, muchachos. ¿Ya? Listo. Y la última, entonces sería alternativa D. Y la última para cerrar. Muy bien, vamos a ver qué nos piden aquí. Al analizar la elaboración del compost en la institución educativa, se concluyó que existen, miren lo que llegó al final, el producto final lo que indica. Existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción, porque ahí María justo nos dijo esa palabrita, se está descomponiendo, putrefacción, ¿no? En la elaboración del compost, Elise y sus compañeros deben elegir una pregunta que permita continuar con la indagación sobre la utilidad de los microorganismos en la elaboración del compost. Listo, vamos a ver cuál de las 4 preguntas sería una buena pregunta para mi investigación. Alternativa A, ¿los microorganismos ayudan a nutrir el suelo? A ver, esa sería una pregunta de investigación. Recuerden la pregunta de la causa y el efecto. ¿Los microorganismos actúan más rápido con la temperatura de 40 a 60 grados? ¿Estará bien formulado? ¿La temperatura a 70 grados es ideal para obtener un buen compostaje? ¿Es necesario tapar el sustrato con un plástico para que las bacterias y los hongos no se evaporen? La pregunta es, miren que existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción. Por lo tanto, ellos eligen, ¿sí o no? Vamos a ver. Vamos a visualizar, a ver, ¿con cuál pregunta nos quedaríamos? Recuerden, al analizar la elaboración del compost, se concluyó que existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción en la elaboración del compost. Miren que ahí, en las conclusiones, les están dando las preguntas. Entonces, hablamos de quién, de bacterias, hongos, microorganismos que intervienen en la putrefacción, ese proceso de putrefacción donde van a elaborar compost, ¿no? Listo. Entonces, para la elaboración del compost, empleamos ciertos organismos que se van a descomponer. Entonces, los microorganismos ayudan a nutrir el suelo, los microorganismos actúan más rápido en las temperaturas, la temperatura de 70 es ideal para obtener, o es necesario tapar el sustrato con un plástico para que las bacterias y los hongos se evaporen. No se evaporen. A ver,
Cuando nosotros hablamos, por ahí vamos viendo, a ver, ¿es necesario tapar el sustrato con un plástico para que las bacterias y los hongos no se evaporen? ¿Las bacterias se van a evaporar? Díganme ustedes, ¿las bacterias se evaporarán con los hongos? Creo que ahí sería una mala pregunta, ¿no? No se evaporan ellos, lo que se puede evaporar, ¿qué puede evaporarse? A ver, díganme ustedes, ¿qué se pueden evaporar? A ver, ¿qué se pueden evaporar? ¿Qué se evapora? El agua se evapora, ¿no? El agua se evapora. Entonces, algunos elementos que se encuentran pueden evaporarse, ¿no? Profesor, pero evaporar no puede decir que van a morir. Ah, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero entonces no formularíamos bien la pregunta con la alternativa de, listo. La temperatura de 70 grados, si yo le dijera, a ver, la temperatura será un factor fundamental, el incremento de temperatura será un factor fundamental para elaborar un buen compost. Entonces, la temperatura de 70 grados es ideal para obtener un buen compost. Sabemos que la temperatura ideal tendría que ser entre 40 y 60, ¿no? Entonces, creo que la alternativa C tampoco debería de llegar, ¿no? Entonces, porque sabemos que no necesariamente, porque si no se van a morir los microorganismos con el incremento de temperatura. Tampoco debemos de llegar a eso, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con la alternativa A y la alternativa B. Vamos a analizarlo. ¿Los microorganismos ayudan a nutrir el suelo? Miren, ahí está. Recuerden que la conclusión es, existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción. La respuesta, en la elaboración del compost. Recuerden, profesor, a ver, si usted me dice, existen bacterias y hongos, yo le digo microorganismos. Los microorganismos, muy bien, puede ser perjudicial, ¿no? También puede ser perjudicial. Pero miren ahí la respuesta. Primero vamos a la respuesta. Cuando dice, se concluyó que... Dime, María. Creo que sería la C, la D. Pero la D no puede ser, María. La D no puede ser. Miren arriba. Primero vamos a la pregunta A. Miren, si la respuesta ya está. La respuesta es, existen bacterias y hongos. Aquí arriba. Yo creo que es la A. A ver, miren ahí. Miren, leamos bien. Por ahí, como que puede ser la A, ¿no? Miren aquí. Cuando dicen al analizar, dice, la respuesta es, miren a qué se concluyó. La respuesta es, existen bacterias. Ellos están confirmando que existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción en la elaboración de compost. Entonces, si yo te digo bacterias y hongos, ¿qué son bacterias y hongos? Microorganismos, ¿sí o no? Microorganismos. ¿Qué hicieron estos microorganismos? Esa sería la A, profesor. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Recuerden que las respuestas están en función de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, Sí, primero investigar para obtener las respuestas. por eso, entonces, si ustedes de repente se hicieron la pregunta, ¿los microorganismos ayudan a nutrir el suelo? Entonces, esa sería su pregunta de investigación. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Elaboraron un compost, ¿sí o no? Entonces, ¿y cuál sería su respuesta a los microorganismos ayudan a nutrir? Existen bacterias, miren, ahí ustedes ya están respondiendo. Existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción en la elaboración del compost. Miren, ahí están dando respuestas. ¿Qué tiene que ver los microorganismos que actúan más rápido con una temperatura de 46 grados? No es la respuesta, no es la respuesta. Porque la respuesta sería, los microorganismos, la respuesta de repente podría ser, existen bacterias y hongos que al elevarse la temperatura, ¿no? Entonces, permitió esa descomposición rápida, pero no nos están hablando de temperatura, muchachos. Entonces, tampoco nos están indicando que al tapar, ¿no? Ciertos organismos se pueden evaporar tampoco. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Solo la alternativa A. Miren, ahí está. Recuerden que arriba está ya la respuesta. Si dice, se concluyó, terminaron directamente, indicaron, ellos confirmaron, existen bacterias y hongos que intervienen en el proceso de putrefacción de la elaboración del compost. Entonces, mi pregunta de investigación fue, ¿no? ¿Los microorganismos ayudan a nutrir el suelo? Esa fue mi pregunta de investigación. Porque no tiene nada que ver la temperatura, ¿sí o no? Entonces, ahí debería de estar en su respuesta directamente. Al igual que ustedes ahorita están elaborando su compost. Los microorganismos, profesor, pero yo no quiero, ¿ustedes quieren reconocer los microorganismos o estamos utilizando residuos sólidos orgánicos, ¿sí o no? Donde permitan nutrir los suelos. Entonces, elaboramos un compost.
¿Yo no? Porque ustedes están reconociendo sobre los residuos orgánicos sólidos. ¿O no están trabajando en función de los residuos orgánicos? Sí, profesor. Entonces, su pregunta de investigación a ustedes es si los residuos orgánicos permiten una nutrición en la elaboración del compost para luego agregarse a los suelos. Entonces, nuestra pregunta de investigación siempre, en la pregunta de investigación, cuando nosotros formulamos la pregunta, cuando realizamos la hipótesis, recuerden que tiene esa relación. Siempre van a estar relacionados. No se olviden de eso, ¿ya, muchachos? Entonces, eso sería todo. Entonces, la alternativa correcta sería A, porque indican, en la respuesta se está indicando, las bacterias de los hongos intervienen en el proceso de putrefacción en la elaboración del compost. Fácil y sencillo. Lectura. Lectura y comprensión. Listo, a ver, muchachos, preguntas, dudas, consultas hasta aquí. Los escucho, los oigo, muchachos. No, profesor. No, bueno, ya no. Listo, listo, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro compost? Hoy día, de repente, si ya lo hiciste, tómate una foto de tu compost y me envías para yo ir registrando en tu actividad 5, ¿sí o no? En la semana 5. Todas las imágenes que tú me envíes hoy día, de repente me envías el viernes, ¿no? Todas las imágenes, profesor, ¿y cuánto tiempo tiene que durarnos? Hasta cuando yo les digo, muchachos, esta es nuestra última clase, hasta aquí nos vemos. Luego, profesor, ¿y qué puedo hacer con el compost? Recuerden que ustedes, como están trabajando poco, no estamos descomponiendo mucho, recuerden agregarle agüita dejando un día, si no, agreguen agua y remuevan ahí con su palito, lo van removiendo para que se oxigene, ¿no? Después del mes ya pueden ir agregando a los suelos y ahí mismo se va descomponiendo con esa tierrita. Excelente, porque va a permitir humificar, ¿no? Va a permitir que ese compost sea fundamental para los suelos donde se encuentran sus plantitas. Ya, muchachos, no se olviden de enviarme su imagen de su compost, cómo va su compostera, solo una imagen nada más, tómenle una foto así, a ver, levántenlo, le tomen una fotito. Por eso le mando hoy día, le mando el viernes, ¿no? La otra semana nuevamente el lunes, o el miércoles, lunes y miércoles que tenemos clase me envían, porque solo vamos a trabajar así con preguntas hasta que cerremos, ¿ya, muchachos? Así que tengan un excelente día y nos vemos entonces. El día miércoles solo les voy a indicar, muchachos, envíen su evidencia, ¿no? No se olviden de subir la foto de su compost, ¿ya? Nada más, ¿sí, muchachos? Entonces, nos vemos el día miércoles, solo para que me envíen la foto y espero que sean ya las últimas